Queridos hermanos, amigos, aleluya, hasta el año que viene no nos vamos a poder ver, puesto que este es mi último domingo del 2011 de poder estar con vosotros. Así que no sé si voy a poder resistir la prueba de estar un año sin veros. No sé vosotros, pero para mí va a ser un poco fuerte. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado para siempre. En los próximos 17 o 18 minutos vamos a tratar, hermanos, de un pensamiento que fortalezca, decía nuestro pastor, nuestro hermano José, ¿verdad?, que tantas son las cosas que nos ocurren y que vienen en contra de esa fe tan preciosa que Dios nos ha dado y que intenta empobrecerla de algún modo para que no ocurra en nosotros lo que Dios tiene pensado para cada uno de sus hijos. Pero el que está en nosotros es mucho más fuerte, amén, bueno, mucho más no, es más fuerte que el que está en contra nuestra. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado para siempre. Tengo algunas escrituras que leeros. La primera se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, exactamente en el versículo 23. Hay un gran problema en este momento en un hogar y Jesús les está diciendo a Marta y a María, es la historia de estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro. El problema es muy grave. El problema que tienen es que Lázaro ha muerto y el Señor se encuentra en esos momentos allí. Y en el verso 23 de toda esta historia que todos nosotros conocemos muy bien, San Juan 11, 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No vamos a explicar todo lo que quiero deciros en esta mañana, en este versículo, pero sí poner el fundamento para poder hablaros de algo importante, muy importante para todos nosotros. Y es que el Señor le estaba hablando de un futuro muy cercano y ella estaba esperando la solución en un futuro muy lejano. Porque si notan ustedes la palabra, tanto el Señor le dice resucitará, no dice, emplea la palabra resucitará, dando tiempo, y ella dice yo sé que resucitará. Los dos están hablando, pero ella la resurrección, la solución al problema la tenía a más largo plazo, mientras que el Señor la solución la tenía a más corto plazo. Quiere decirse que de algún modo lo que era el fundamento de la doctrina, el Señor ya le había enseñado que los muertos iban a resucitar, era lo que él verdaderamente predicaba, y Marta y María estaban ya adoctrinadas, ¿verdad? Pero en ese momento no se trataba de resaltar la doctrina, se resaltaba de una operación que se iba a hacer en ese instante. En ese mismo momento iba a haber una operación, y a veces, hermanos, no debe de haber una pelea, una lucha entre lo que creemos a largo plazo y lo que Dios quiere hacer instantáneamente en ese momento. El Señor se ha reservado el crecimiento de nuestra vida. Unos plantan y otros riegan, pero nadie ha descubierto, ni Dios ha querido que nadie, por mucho que rieguen y por mucho que planten, por mucho conocimiento, por muchos dones y por muchas capacidades que realmente se puedan tener, ya sean apóstoles, profetas, maestros,
los 5 dones de perfección para la edificación del cuerpo de Cristo, según Pablo escribe a la carta de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Por muchos dones, por muchas capacidades, por mucho que estudiemos y conozcamos los fundamentos del cómo y el por qué, no ha revelado Dios el crecimiento. El crecimiento es algo reservado en la soberanía de Dios. Uno planta y otro riega. Imagínense ustedes, hermanos, a lo largo de toda la historia del cristianismo, pues de algún modo el dominio que han tenido algunos líderes a lo largo de toda la historia es la esencia del liderazgo que vive verdaderamente encarcelado. Había un líder en un pueblo de Samaria en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, que tenía una serie de libros de magia y había de algún modo presentando aquel conocimiento y aquella magia que tenía. Dice que aquel pueblo de Samaria lo tenía sometido, lo tenía como que era un gran poder de Dios. Venido Felipe, uno de los 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén, nos dice la palabra de Dios que empezó a hacer cosas tremendas en aquel pueblo de samaritanos, que hasta este mismo Simón, apodado el mago, también se convirtió y se bautizó. Pero estando en una condición que aún había perdido las ganas de seguir dominando, cuando vio que por la imposición de manos de los apóstoles se recibía el don del Espíritu Santo, ofreció dinero. Quería seguir siendo líder, quería seguir siendo de algún modo quien dominara al pueblo. Claro, de alguna forma, si los líderes descubrieran la forma de hacer crecer después de plantar y regar, estaríamos verdaderamente en un problema muy grave. La pequeña manada, la manada pequeña, tendríamos un problema muy grave. Estaríamos verdaderamente dominados en el pasar del tiempo. Pero es esta mañana en la que debemos de tomar gozo y alegría en nuestra vida, que el crecimiento no está en las manos, aleluya, ni de los que plantan, ni de los que riegan. El crecimiento está en el trato que Dios tiene muy particularmente con cada uno de nosotros. Ayúdenos Dios en esta mañana a saber someternos al trato de Dios, que va a efectuar y que efectúa el crecimiento de nuestra vida. En ese instante, en el fundamento que quiero esta mañana en el nombre del Señor depositar en el conocimiento ya maduros de ustedes, es que había un remedio instantáneo, pero lo que era de alguna forma la estructura de su creencia, parecía que aquello estaba muy lejano aún, que la solución de la resurrección de Lázaro doctrinalmente tendría que ser en el futuro. Resucitará, y yo sé que resucitará porque tú no lo has enseñado. Pero el Señor dijo, no va a resucitar, va a resucitar porque yo soy verdaderamente la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay solución ahora, hay gozo ahora, hay libertad ahora, hay sanidad ahora, hay luz ahora, hay gozo ahora. Hoy hay poder y gloria para los que creemos. Y no es que estamos en contra, ni tan siquiera malinterpretamos las cosas finales del futuro de nuestra vida. Hoy hay solución para los que creen. Hoy hay solución para los que creemos. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado para siempre. Amén. Dependemos, aleluya, no de los que plantan, no de los que riegan, porque eso no va a producir ningún crecimiento. Lo que nos hace crecer es el misterio del comportamiento de Dios para con nosotros. Que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Primera de Corintios, después de estos minutos de poner el fundamento
del pensamiento que queremos desarrollar, que Dios está tratándonos. Dense en cuenta, 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 8 en adelante, dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hay unos números concretos. Dice, apareció a los apóstoles, apareció a más de 500 hermanos, apareció luego a Jacobo, apareció luego a todos los apóstoles. Hay un número de personas, dice, y algunos de ellos aún siguen viviendo, están entre medio de nosotros, pueden dar testimonio que Él ha resucitado. Y a mí se me apareció, dice, el último de todos, como a un abortivo. Qué manera de ver verdaderamente la forma que le veía Dios. Aleluya. El nacimiento de su ministerio, porque está hablando de su ministerio, no lo ve como un nacimiento normal, no lo ve con un nacimiento de 9 meses, no, lo ve verdaderamente como un abortivo, como alguien que realmente luego va a tener que ser puesto en una incubadora para que cumpla con todo el crecimiento lógico y normal, porque cuando verdaderamente una persona no nace en el tiempo adecuado y con el tiempo verdaderamente le falta algo dentro, aleluya, de su crecimiento como embrión, ha nacido antes de hora, como un abortivo, me falta algo. Van a tener que depositarme en algún lugar, en algún sitio, hasta que realmente pueda tener todo lo que debe de tener un bebé nacido a los 9 meses. Y ese fue verdaderamente el gran ejemplo de Pablo para darnos a entender qué es lo que nos hace crecer, que es Él el que va a tener un comportamiento perdonen por la expresión, como que la matriz realmente del trato de Dios engendrado en nuestra vida va a darnos en el comportamiento y en el crecimiento de todo el desarrollo de una vida, que pueden ser 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, no sé, 120 años, porque hasta que no desarrollemos realmente todo el desarrollo para poder entrar en el reino de Dios, no nos vamos a morir. Usted se ha podido preguntar por qué alguien muere antes, por qué alguien muere después. ¿Será porque llevamos una vida sana? ¿Será porque vivimos en un país donde está descontaminado? ¿Porque tenemos buenas medicinas? La soberanía de Dios nos está guardando hasta que realmente demos todo el desarrollo de nuestra vida para poder entrar en el reino de Dios. San Pablo decía, ni la cárcel, ni el hambre, ni nada de lo que me ocurre va a terminar con mi vida, porque yo sé que voy a quedar aquí, porque aún debo de estar por amor a la obra, por estar entre vosotros. Estaba salvaguardado porque sabía que todo el crecimiento, desde que era un abortivo hasta que cumpliera con todo el desarrollo de su vida, necesitaba ser tratado por Dios. Ni el que plantas nada, ni el que riegas nada. El crecimiento es el gran secreto que Dios tiene en su mano, y nada nos va a ocurrir ni pasar mientras realmente estemos en las manos de Dios, quien nos está guardando para poder darnos la bienvenida. Aleluya, en el reino de Dios. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Me apareció a mí como un abortivo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Qué tremendo. Está hablando a los corintios, y a él le han dado un cierto número de creyentes para que respeten su ministerio. Hay 4 y a él le han dado, hay 4 a quien respetar. Pedro, hay que respetar a Bernabé, hay que respetar a Apolos y hay que respetar a Pablo. Así que vamos a fraccionar todos los creyentes de Corintios
en 4 fracciones. Tú tienes unos cuantos, pero no los tienes todos. Y entre esos 4 él dice, yo soy el más pequeño de todos. Aleluya. Amén. 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 Ni tan siquiera aún los creyentes que me dais como la corona de laureles para respetar mi ministerio apostólico, pues yo soy el más pequeño de todos. Aleluya. Soy el más pequeño y sé la causa por qué. Sé la causa porque perseguía a la iglesia. Y cuando alguien realmente sabe lo que le indignifica, sabe colocarse siempre el último en los lugares de aplausos, en los lugares de reconocimiento. Sabe dónde está porque conoce la causa de su indignidad. No somos mejores hoy que antes de haber creído en Dios. No somos ni merecemos hoy más de lo que realmente merecíamos cuando fuimos llamados, cuando éramos blasfemos, cuando éramos mentirosos, cuando éramos injuriadores, cuando vivíamos realmente, aleluya, a espaldas de Dios. No somos mejores hoy. Hoy no merecemos más buen trato de Dios, ni porque nos hayamos bautizado, ni porque seamos bautistas o pentecostales, o porque vivamos en responsabilidad dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nada merecemos hoy, ni ayer. Y si algo realmente merecemos hoy, debemos de indignificarnos y decirnos a nosotros mismos, aquellos que tenéis ministerio, aleluya, soy realmente el más pequeño de todos los apóstoles. Amén. Porque perseguí a la iglesia. Santo Dios, aleluya. Cuando uno no conoce el origen de su indignidad, no está respetando la misericordia y la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios y su carácter misericordioso empieza a recibir aplausos de aquel que conoce lo que le indignifica y dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. La red se me llenó de peces y no merezco que la red esté llena de peces. Soy un pecador. Que el nombre de Dios sea glorificado. Pero no solamente Dios quería dejarle un que reconociera que su ministerio era el más pequeño de todos los apóstoles, que su apostolado era el más pequeño. Empezó pasando el tiempo y fue teniendo experiencias como las que nosotros tenemos. Fue pasando el tiempo. Leamos Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3:8. Dice la palabra de Dios. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mi alma alaba a Dios. Ahora ya no era el más pequeño de los apóstoles. Ahora era el más pequeño de los santos. Lo que hace el trato de Dios en nuestras vidas. Lo que hace el enfrentarnos a veces a nuestras necesidades, a nuestras incomprensiones, al entorno que está a nuestro alrededor y decimos, ¿y por qué a mí? Es que aún hay que descender más, porque crecer para arriba es un crecimiento, pero hay que crecer hacia abajo. Hay que tener fundamentos y raíces. Soy el más pequeño de los apóstoles. Pasó el tiempo y Dios le trató. Los corintios le menospreciaron, le despreciaron. Los gálatas le hicieron volver a tener dolores de parto, viendo como Cristo se había muerto por
por mezclar ciertas doctrinas en Galacia, y así fue teniendo enfrentamientos con Alejandro el Calderero. Se volvió loco cuando se justificó en Corintios. En Éfeso tuvo que luchar contra fieras, dice la palabra de Dios. Tuvo que interpretar las lenguas, que interpretar las lágrimas de Timoteo, diciéndole me gozo cuando lloras, y tuvo que hablarle de ese modo para que él entendiera. Se vio en muchos enfrentamientos, se vio en hambres, en cárceles, en persecuciones, se vio entre falsos hermanos, se vio en tantos desprecios. Y ahí en Éfeso, una de las iglesias más espirituales que él administró, Éfeso juntamente con Filipenses, fueron las congregaciones donde él desató todo su conocimiento apostólico, misionero, evangelístico que Dios le había dado. Le dijo: soy el más pequeño de los santos. Ya no hablaba como apóstol, ni tan siquiera como el más pequeño de los apóstoles, sino como el más pequeño de los santos. Que el nombre de Dios sea glorificado. A veces, hermanos, depositamos tanta fuerza, tanto poder y tanta creencia en nuestra forma de vivir cristiana, que parece que la santidad de Dios, que la soberanía de Dios y que la gracia de Dios ya no es la que está operando nuestra fuerza. Alguien ha dicho en algún lugar que estamos tan bien estructurados y tan bien colocados que si el Espíritu Santo se fuera de la iglesia no nos daríamos cuenta, porque hablan verdaderamente los que no tienen ministerio, porque administran los que realmente no tienen ningún don. Estamos realmente tan bien estructurados, estamos tan bien colocados doctrinalmente, sabemos tan políticamente correcto el poder hablar las doctrinas y los dichos, que parece, hermanos, que ya no es la soberanía de Dios, que ya no es la santidad de Dios, que es el esfuerzo personal, que es la formación de cada uno de nosotros. El caballo se prepara, pero el que da la victoria es Jehová de los ejércitos. Que gloria y honra tenga su nombre. Amén. Soy el más pequeño de los santos. Mi santidad no hace nada, mis ayunos no sirven para nada, yo no soy nada. Cuando Pablo hablaba de su apostolado a los Corintios, donde hemos leído, decía: he trabajado más que todos. Dice: pero no yo, no yo, la gracia de Dios en mí. Amén. Amén. La gracia, ¿qué es la gracia? Interprétenmela en todas las versiones que quieran ustedes. La de Jerusalén, la del día y todas. Interprétenme qué es gracia. Gracia es el recurso inmerecido. Es un recurso que no merecemos y que Dios nos lo ha dado. Va más allá de tener misericordia la palabra gracia. La gracia es el recurso que Dios nos da para salir de todas, porque usted va a salir de esa que está pasando. Usted va a salir de ahí y de todo lo que le venga, porque la gracia es el recurso que Dios nos ha dado para que salgamos de todas. Amén. 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 Ay, Padre. Aleluya. Yo siempre me hago con ustedes. Háganse una vez ustedes como yo. Digan todos amén. Amén. No voy a hacer así con ustedes. Hablar ustedes como yo. Pero mire, sigamos. Esto es tremendo. Hemos leído en Efesios, y miren qué versículo vamos a leer. Primera de Timoteo 1:15. Y vamos terminando. Primera de Timoteo 1:15. Santo Dios, y alma te alabo, Padre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Había pasado tanto tiempo, había sentido tanto el látigo de Dios en su vida, había sentido tanto las heridas de su servicio, el frío de las cárceles, el estómago vacío de comida, aún sus sentimientos no acariciados por quienes decían que le amaban y se le habían olvidado. Cuando los alrededores habían creado una atmósfera tan fría, había llegado a tanto que dijo: ya no es que soy el más pequeño de los apóstoles, es que ya no soy el más pequeño de los santos, es que soy el número 1 de los pecadores. Ya no era el más pequeño apóstol ni el más pequeño santo, ahora era el número 1 de los pecadores. Y esto es crecer. Y si crecemos así, Santo Dios, lo que vamos a poder dar, porque el cristianismo se trata de dar, más que de recibir. Para recibir se necesita poca fe. Para dar se necesita más fe. Amén. Yo creo en aquellos que predican la doctrina de que Dios prospera, si que después de que les hayan prosperado se empobrecen. Pero no creo en aquellos que predican la prosperidad y que van prosperando y los alrededores no ven el fruto de su prosperidad. Cristo predicó la prosperidad. Dijo: soy rico y me hago pobre, para que los pobres se enriquezcan. Eso es predicar la doctrina de la prosperidad. Prospera, pero luego empobrécete, y que los que estén alrededor se enriquezcan con la bendición que tú tienes, ya sea material, ya sea espiritual. Cualquier recurso que hayas conseguido porque Dios haya tenido gracia para con tu vida, creeré en que ha sido Dios quien te lo ha dado, si luego lo compartes. Si no lo compartes, no te lo ha dado Dios. No sé cómo habrá venido a tu mano, pero de Dios no ha venido. Porque lo que, si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Amén. Que Dios os bendiga y hasta el año que viene, si Dios quiere. Amén.